Hoy tenemos una hora, un poquito menos, y tenemos dos invitados, de los cuales uno de los dos yo creo que tiene que salir un poquito antes para coger un avión, así que vamos a intentar respetar los tiempos. De cualquier forma, antes de pasar palabra a Leire y Víctor, me gustaría hacer una pequeña introducción. Voy a compartir pantalla a ver si... ¿Ese se ve bien, Javi? ¿Sí? Sí, se ve correctamente. Ok, perfecto. Pues en esas 4 sesiones, la semana pasada tuvimos la primera sobre la palanca de la transformación. Hoy vamos a hablar sobre gestionar el valor en el tiempo de la taxonomía. La implementación en el mercado es para la semana que viene y en 2 semanas acabaremos con ese primer ciclo, porque probablemente habrá un segundo ciclo, pero acabaremos sobre más bien la parte técnica de lo que es la taxonomía, ¿no? Para hacer un salto entre una sesión y otra sesión, hemos concluido, hemos puesto un par de conclusiones sobre la primera sesión. En primer lugar, la taxonomía es una normativa financiera, ¿vale? Entonces, pensado desde el mundo financiero y hecho para que esa parte de nuestro sector se transforme, ¿no? En ese momento, la única obligación es divulgar si tu actividad es elegible y de qué forma está alineado con la taxonomía, ¿no? La taxonomía regula el cómo informar, ¿vale? Entonces, establece unos objetivos y unos indicadores, unos criterios que se tienen que medir, tanto para entidades no financieras como para las entidades financieras. Y ya está en vigor, en el sentido que tuvimos un primer acto regulado hace yo creo que finales del año pasado, y probablemente este año tenemos un segundo acto delegado, probablemente sobre un tema de economía circular. En ese momento, realmente lo que es el mundo financiero, los fondos, las entidades de crédito y las aseguradoras se dedican principalmente a captar información de lo que ellos están financiando. Esa es su obligación para poder reportar de alguna manera dentro de un año y medio. El ritmo de exigencias en el contenido ya está, de alguna manera lo que son las partes ambientales para este año se va a cerrar y posteriormente se va a volver a abrir lo que sería el debate sobre los aspectos sociales. En ese momento, por lo menos son los participantes de la primera sesión, hay 2 ámbitos donde se está aplicando realmente lo que sería la taxonomía. La gestión de portfolios, por un lado las grandes carteras, y por otro lado lo que serían los Next Generation, los proyectos que van por subvención pública de Europa y su relación con los Do Not Significant Harm criterios, ¿vale? Concluyendo un poco y mirando hacia el futuro, sí que el mercado financiero ve un claro valor en entender que invertir en proyectos y empresas que están alineadas con la taxonomía es una inversión segura, ¿vale? Entonces yo creo que ahí simplemente una regulación que es capaz en poco tiempo crear un valor mirando hacia el futuro y orientar inversiones, yo creo que ya es una gran palanca. Y lo que sería la última conclusión, si hablamos sobre gestión de riesgo, porque al final adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático, estamos hablando sobre riesgos en el futuro, todavía no se percibe del todo que la taxonomía podría ser un instrumento, ¿vale? Bueno, esos son 9 puntos que en las próximas sesiones vamos ampliándolo y de tal forma que podemos al final de las 4 sesiones tener un pequeño documento, un informe trabajado y redactado entre todos los participantes para poder un poco decir qué es el estado actual de lo que es la taxonomía. Hoy la segunda sesión, la taxonomía como un instrumento para mantener el valor de la inversión en el tiempo. Vamos a hablar con 2 entidades que tienen experiencia y lo están aplicando. Por un lado tenemos CBRE y por otro lado tenemos al Fondo de Impacto Ginkgo. Leire Echeverría por parte de CBRE, experto en sostenibilidad, y también Víctor Granet por parte de Ginkgo con el conocimiento de lo que es la sostenibilidad y la parte técnica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No voy a hablar mucho más, simplemente voy a
empezar a lanzar alguna pregunta y posteriormente, al final, sobre las 10:15, 10:20, vuelve a la presentación y yo explicaré un poco lo que es nuestro papel como GBC en actualizar y mantener al día lo que es el mercado de temas de taxonomía. Los 4 temas que vamos a hablar en ese pequeño debate son, por un lado, escuchar un poco lo que es la experiencia de aplicar actualmente la taxonomía por parte de CPRI y por parte de Ginkgo. Después debatemos un poco sobre lo que es el marco de la taxonomía para crear valor, para gestionar incluso en el futuro un tipo de hoja de ruta, ¿no? Los datos y cómo lo podemos gestionar, que nos viene a través de la taxonomía, y al final enfocamos sobre el aspecto de lo que son los ESG, los informes Environmental, Social y Governance. Dejo de compartir y voy a empezar a pasar palabra al tanto Leire como Víctor. Una pregunta para ambos, una pregunta, bueno, quizás Víctor, si quieres empiezas tú, sobre cómo en ese momento aplicáis o tenéis experiencia que el mercado ya está pidiendo la taxonomía. Vosotros como fondo de inversión, la taxonomía es simplemente una pequeña referencia ahí volando por Europa o es algo que forma parte ya de vuestra estrategia empresarial, ¿no? Está muy metido dentro, lo estáis calculando, o es de momento simplemente una referencia que todavía estáis explorando en cómo implementarlo. Cuéntanos un poco vuestra propia política desde hace un año y medio que estamos con la taxonomía, cómo lo estáis implementando. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Ginkgo Advisor somos un fondo de impacto paneuropeo y trabajamos sobre la gerenización de sitios urbanos industriales contaminados. Nuestros inversores son la Banca de Inversión Europea, por ejemplo, o fondos nacionales europeos que les importa mucho el tema de la taxonomía, claro. Nosotros primero tenemos nuestros propios indicadores que están adaptados a nuestra actividad, a las especificidades de nuestros activos y tienen objetivos correspondientes que fueron fijados en parte con nuestros inversores. Pero sí, también somos sujetos a la ley europea SFDR, obviamente, por la cual estamos clasificado artículo 9. Es el nivel, es decir, más alto de sostenibilidad. Y eso significa que publicamos un informe ESG específico cada año, cual incluye los dos, nuestros propios indicadores y también los de la taxonomía. Como fondo de impacto con respecto a nuestros inversores, es nuestra responsabilidad de calcular la alineación de nuestros proyectos a esta taxonomía, ver cómo lo podemos mejorar y intentar ir un poco más adelante de las obligaciones, claro. Pero por nosotros es también una manera de valorar y de garantizar nuestras acciones con una referencia establecida o en curso de establecimiento. Lo que podría decir sobre la aplicación actual de la taxonomía es que, claro, y creo que es normal, queda un poco de trabajo en adaptarla a las prácticas del mercado y que todo eso se pone en práctica. Por ejemplo, la alineación calculada anualmente funciona muy bien por productos clásicos, pero creo que es un reto más grande por productos alternativos, por ejemplo. Porque, por ejemplo, nosotros desarrollamos proyectos sobre 5 o 10 años y hay actividades diferentes entre cada fase y cada año. Entonces, una visión anual no puede reflejar la realidad del proyecto entero, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que lo calculamos por año, pero también para dar la visión entera a nuestros inversores. Y mientras que las prácticas del mercado se estabilizan, también calculamos desde el inicio del proyecto. Cosas así.
Pues ya has dado un salto a las próximas preguntas, de alguna manera, hablando sobre el tiempo, ¿no? Inversiones a largo plazo, cómo se utiliza la taxonomía. Antes de continuar sobre ese tema, Leire, vosotros como gestores de activos, bueno, ofrecer ese servicio como gran empresa internacional, sé que lleváis desde el primer día muy cerca a lo que es la taxonomía, lo habéis estudiado desde dentro ya en profundidad. ¿Cómo lo veis? ¿El mercado lo ha cogido bien? ¿Lo ven como todavía con algo no bien, con poca confianza? ¿O hay una necesidad? ¿Es una preocupación dentro de CBRE de realmente formar a la gente? ¿Ya tenéis equipo? ¿Por dónde vas en ese momento después de ese año más o menos, ¿no? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias, porque creo que este tipo de iniciativas son fundamentales para todas las partes, ¿no? Para las compañías que tienen que reportar, para los gestores de activos, para los consultores. Es decir, yo creo que este tipo de eventos de intercambio de información, de opiniones, para mejorar una herramienta que está en desarrollo realmente, como puede ser la taxonomía, son fundamentales, ¿no? Lo segundo, indicar que CBRE, como líder en el sector inmobiliario, de la consultoría y de los servicios profesionales asociados precisamente al mundo inmobiliario, sentimos una responsabilidad enorme, ¿no? Y por eso queremos liderar no solo nuestra agenda interna, sino también la transformación del mercado, ¿no? En este sentido, y en este sentido creo que es importante recalcar bueno, pues la relevancia de nuestro portfolio, ¿no? Donde CBRE gestiona más de 670 millones de metros cuadrados en el mundo y en España un portfolio de más de 12 millones de metros cuadrados, ¿no? Entonces creo que da un poco una idea de la envergadura que tiene la responsabilidad que tenemos, ¿no? La taxonomía es extremadamente útil y creo que está siendo acogida con los brazos abiertos por todas las partes, ¿no? No solo por inversores, sino también por las empresas, los ocupantes, también por, obviamente, los financiadores, es decir, las entidades bancarias que tienen esa hoja de ruta y, por supuesto, los técnicos y la industria, ¿no? O sea, que creo que al final absolutamente está siendo el foco y es una herramienta súper relevante. Lo es, yo creo, por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque permite el reporte a nivel de, o digamos, la evaluación a nivel de compañía, y por otro lado, permite esa evaluación a nivel de activo también, ¿no? Y esa especie de conexión entre lo que se está haciendo en el micro y con las políticas a nivel de compañía y sobre todo la manera en que esto se reporta es fundamental. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también porque creo que más allá de la obligatoriedad de reportar de determinadas compañías, la taxonomía se ha convertido en un marco de referencia. Es decir, que nos encontramos con compañías que no tienen por qué reportar ni elegibilidad ni alineamiento, que tienen interés en entender hasta qué punto sus actividades son elegibles y hasta qué punto sus activos están alineados, ¿no? con la taxonomía. Porque a futuro se va a convertir en ese marco de referencia, ¿no? Entonces, por esas dos razones, consideramos que es una herramienta muy útil y estamos viendo que nuestros clientes nos solicitan asesoramiento a esos dos niveles, a nivel de compañía y a nivel de activo. A nivel de compañía, efectivamente, la taxonomía tienen obligación de reportar esa elegibilidad y ese alineamiento. Las compañías a las que les aplica el NFRD y el CSRD recientemente aprobado, es decir, hoy por hoy compañías de interés público de más de 500 empleados o entidades de interés público que sean matriz de grupos que tienen más de 500 empleados, y para esa se distingue entre las entidades financieras y las entidades no financieras, ¿no? Las entidades no financieras han reportado y tienen que reportar elegibilidad en 2020 y a partir de 2023 alineamiento, y las entidades financieras tienen un año más para reportar elegibilidad y a partir de 2024 empiezan a reportar alineamiento, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes grupos.
y estamos trabajando con los KPIs que reportan cada uno de ellos en sus estados de información no financiera. En un caso, los GAR, los Green Asset Ratios, para las financieras, y en otros casos, bueno, pues el porcentaje de alineamiento en facturación, en CAPEX y en OPEX. Me ha gustado mucho que has sugerido o has hecho entender ese efecto cascada, ¿no? Que aunque ahora todavía no es obligatorio para todas las empresas, de momento solo lo que son las grandes entidades, ¿no? Pero que notas ya en el mercado que las pequeñas o los que no tienen la obligación tienen la intuición de que tarde o temprano también van a tener que entrar en el juego y empiezan a recopilar datos, supongo, a entender lo que son los criterios. Y a partir de ahí, supongo que, ya lo sabemos, 2026, 2027, los pequeños y grandes empresas van a tener que entrar en todo eso, ¿no? Después volveremos a hablar un momento sobre lo que sería más bien el valor dentro de lo que son las empresas, el reporting a gran escala, como más allá de la taxonomía y enfocarnos sobre ESG. Primero volveré un momento a Víctor. Vosotros, antes has dicho de que miráis hacia lo que sería el largo plazo. Cuando hablamos sobre sostenibilidad, cuando hablamos sobre cambio climático, el largo plazo, de alguna manera, es un riesgo, es una amenaza. La semana pasada en la sesión preguntamos a Ricardo Pedraz un tema de como asesora a la banca, al mundo financiero, si la taxonomía es un instrumento para gestionar los riesgos. Hago la misma pregunta un poco hacia ti, hacia fondo, ¿no? que tiene un capital por gestionar a largo plazo en el tiempo. ¿Consideréis que la taxonomía es suficiente? ¿Es un instrumento suficientemente potente? ¿Tenemos que ampliarlo? ¿Y está pensado en el largo plazo? ¿O otra vez nos encontramos con un sistema que piensa año en año en hacer un reporting y no mucho más? ¿Lo utilizáis como un instrumento de hoja de ruta, de estrategia a largo plazo, o lo veis difícil eso? Sí, lo que es interesante en la taxonomía, como lo decía Leir, es que es una referencia. Y efectivamente nos puede guiar en la evaluación de los riesgos de inversión. Por ejemplo, la taxonomía incorpora el concepto de materialidad doble, es decir, que inversiones impactan al entorno con sus actividades, pero el entorno también puede impactar a inversiones. Y, por ejemplo, a través del riesgo climático, obviamente. Eso significa anticipar impactos negativos a largo plazo sobre inversiones y, claro, que sí puede contribuir en proteger el valor. Los indicadores de la taxonomía se basan en estándares, en normas. Ponen en coherencia las prácticas de diferentes países europeos, aplican exigencias altas y que van a ir creciendo. Así que sí, si tienes una actividad alineada a la taxonomía, es una garantía de calidad por el mercado, y hacer la comparación entre diferentes países y diferentes activos más fácil. Y eso participa en la creación de valor, sí. En este momento, creo que por nuestros inversores, el valor está en el impacto positivo de los proyectos. Y sí, este impacto positivo lo vamos a demostrar más y más con el apoyo de la taxonomía y de otras regulaciones que van a venir. Cuando tenemos debates con empresas sobre la taxonomía, y más bien cuando hablamos sobre carteras, sobre portfolios, hay una cantidad de proyectos que ya existen, que ya están hechos, y de alguna manera se debería de informar, si lo gestionan la actividad, tienen que informar en el futuro también sobre eso. Proyectos que quizás ya están hechos y no están alineados con la taxonomía, es posible que utilicen la taxonomía como un argumento para hacer una reforma, un cambio, una mejora, con el objetivo de tener el 60-80% de los activos alineados en el futuro, o va a ser más bien un instrumento de mirar a partir de 2023 hacia adelante todo lo nuevo que vais a hacer. Y lo que tenéis ya todavía en manos para gestionar como activos,
¿cómo lo vais a tratar así en la taxonomía? Yo creo que este forma parte de lo que es el debate sobre el portfolio, sobre lo que es la totalidad, porque igual en algún momento la taxonomía puede ser el game changer de lo que se ha hecho en el pasado, que ya no sirve o requiere inversión para mejorar, y no solo lo que estamos haciendo en el futuro. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sobre el modelo como private equity. Entonces tenemos fondos cerrados. Y, por ejemplo, nuestros últimos 2 fondos, sobre los cuales hacemos el cálculo hoy sobre la taxonomía, estos fondos cerraron en 2016 y 2021. Y bueno, cuando cerramos un fondo, también fijamos la estrategia del fondo y no lo vamos a poder cambiar mucho durante la vida del fondo. Pero sí, el que creamos en 2016, volvemos sobre la estrategia, la cambiamos un poco y hoy intentamos aplicar lo que vemos en la taxonomía a estos proyectos que empezaron mucho antes. Pero por esta razón no pudimos comprometernos en como un nivel de alineación con nuestros inversores, pero sí, en el futuro veremos lo que podemos hacer. Sí. Muy bien, gracias. Leire, en la primera respuesta de Víctor mencionó con claridad que sus informes anuales ESG hay dos marcos que utilizan. Por un lado, sus propios criterios dentro de su estrategia empresarial de Ginkgo, pero por otro lado, lo que es la taxonomía, ¿no? Vosotros trabajáis bastante en el entorno de ESG. La taxonomía ha cambiado algo ahí, porque los ESGs de alguna manera desde 2004, que es más o menos la fecha que se considera que se habló en abierto sobre ese concepto, y que viene dado o heredado un poco de lo que serían el SRE, el Socially Responsible Investing. La taxonomía es un primer paso, es suficiente. La parte social yo creo que no está metido en la taxonomía. Los ESGs entonces quedan a medias. ¿Cómo lo estáis experimentando en ese momento? Sí, o sea, por un lado, recalcar que lo que estamos tratando de hacer es de cuantificar el impacto que tiene en el valor la sostenibilidad en los activos, ¿no? Y este ejercicio desde CBRE lo estamos llevando a cabo para los distintos productos inmobiliarios y hemos visto, por ejemplo, que en los centros de las ciudades como Madrid y Barcelona, los edificios considerados sostenibles, y este ejercicio lo hicimos el año pasado, ¿no? O sea que los edificios considerados sostenibles eran los que tenían algún tipo de certificación, tenían un valor de hasta un 10% más que sus pares que no tenían ningún tipo de certificación. Y en este sentido, por supuesto que queremos, digamos, liderar el entendimiento del mercado, porque pensamos que efectivamente tiene ese impacto en el valor, pero la realidad es que estos KPIs, como son las certificaciones LEED, BREEAM o el verde, no dejan de ser, digamos, un sistema de puntos, no un sistema de mínimos. Y por supuesto es voluntario y además hay distintos tipos para existentes, para nueva construcción, para reforma. Entonces esto crea en el fondo cierta confusión a la hora de decidir la inversión necesaria para transformar el parque inmobiliario, ¿no? Entonces, no es que cree confusión, por supuesto, abanderamos, asesoramos y creemos en las certificaciones desde el 2006, has mencionado 2004, primer edificio fue 2006 certificado, nosotros empezamos a certificar en CBRE en 2007. Entonces, no es que, por supuesto, cumplen una función, pero el momento en el que estamos es extremadamente interesante porque se están desarrollando cada vez más herramientas para profundizar en esa definición de lo que significa la sostenibilidad en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese sentido, es absolutamente útil y necesaria la taxonomía. Por supuesto que vemos una diferencia muy clara entre el cumplimiento de sus estándares para la actividad económica de la construcción y para la actividad económica
de la explotación de edificios existentes, ¿no? Que era un poco lo que mencionabas antes. Entonces, parece más una tarea más sencilla en nueva construcción tener en cuenta estos parámetros para incorporarlos en la hoja de ruta de los arquitectos, las ingenierías y, por supuesto, la industria de la construcción, los contratistas. Y es verdad que la parte quizá que es más el reto, ¿no? Es la transformación de los edificios existentes. Creo que en ese sentido la taxonomía abre esta ventana en la que permite, en la que establece que si un edificio está en el 15% superior de los activos de su mismo tipo en la misma región, en cuanto a Primary Energy Demand, pues entonces se considera taxonómico. ¿Qué es lo que es interesante aquí? Pues que introduce esta especie de comparativa con otros edificios similares en la misma región, ¿no? Y esto yo creo que por un lado es una puerta muy interesante porque es realista y aterrizada, es decir, que si solo dijéramos que los edificios tienen que tener EPC-A, es decir, certificado de eficiencia energética A, en el parque inmobiliario español no cumplirían muchísimos porque la gran mayoría pues, tienen certificado de eficiencia energética E, porque el parque inmobiliario español tiene una edad media de 45 años. Pero esta ventana yo creo que lo que permite es que se vaya regulando ese interés y que vaya tirando para arriba aquellos propietarios que tienen esta conciencia y que están viendo que no solo la financiación, sino también los ocupantes, también las subvenciones están ayudando en este sentido y que ven claro que a futuro no hay opción. O sea, que todo esto lo estamos haciendo porque no hay opción. Estamos creando herramientas para estimular la implementación y la inversión, pero la realidad es que hay una necesidad urgente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la taxonomía resulta interesante como está planteado. Pero de la misma manera, esta parte interesante la hace retadora, ¿no? Es decir, que lo que nos dicen a nosotros los clientes es ¿cómo sé yo cómo están mis pares, ¿no? Y aquí es donde nosotros hemos desarrollado un algoritmo para entender cómo se puede estimar pues eso, los certificados de eficiencia energética de una tipología de uso inmobiliario en una comunidad autónoma, para crear ese benchmarking y mediante peer review con vosotros, con el GBCE o con las entidades que estén también trabajando e investigando en este sentido, pues llegar a consenso acerca de qué es lo que se puede considerar como estándar en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto, pero para las empresas pues efectivamente no tienen asideros, dicen ¿dónde está ese 15%? ¿Cómo sé yo que mis oficinas, mis viviendas o mis hoteles están en ese 15% y cómo lo puedo demostrar? Bueno, lo has clavado en un punto muy importante por debatir, el tema de los benchmarks, las referencias, y yo creo que la recopilación de datos para poder medir y comparar, ¿no? Víctor, no sé si tienes 3 minutos más para responder una última pregunta, porque sé que tienes que coger un avión. Yo quería simplemente construir sobre lo que decía Leira antes, que hasta ahora hemos medido la sostenibilidad con sellos voluntarios de alguna manera. La taxonomía de alguna manera intenta regularlo o ordenarlo un poquito, pero mi interés principalmente detrás de todo ese debate son los datos que recoges a través de certificaciones, y la taxonomía es un nuevo entorno de certificación o de informes donde recoges datos. Vosotros miráis hacia este mundo de los marcos de referencia, sea la taxonomía, sea el label, sea cualquier sello de certificación, como un elemento de calidad, un elemento de tener que cumplir, o utilizáis dato por dato el tema del ecosistema, el tema de la mitigación, el tema del agua, de la economía circular? ¿Utilizáis los datos realmente para marcar una hoja de ruta para vuestros proyectos en el futuro, o es más bien necesito un aval por un tercero o por un marco europeo que me dice que lo hago más o menos bien? ¿Los datos son importantes o no? Sí, los datos son muy importantes en finanzas sostenible, claro.
la fuerza de la taxonomía, como lo decíamos antes, es definir estándares. Entonces nos ayuda mucho en definir nuestros objetivos, valorarlos, por ejemplo, sobre la eficiencia energética de los edificios, además con un portfolio paneuropeo. Entonces, creo que por nuestros inversores y por nosotros es un poco más importante que sellos. Los sellos van a ser importantes, pero van a ser por cada uno de los edificios, van a ser importantes cuando vendemos los edificios, pero la taxonomía sí nos permite juntar todo eso y compararlos. La gestión de datos, una vez más, depende un poco del tipo de inversiones. En nuestro caso, no son compañías sujetas a la ley CSRD que nos van a comunicar los datos anualmente en formato. Debemos buscar las informaciones y también hay el tema de la garantía de los datos. Entonces, hacemos una recompilación de pruebas y podrán ser auditados estos informes regulatorios. En todo eso es cierto que actores como el GBCE y certificadores pueden ayudar mucho, porque pueden ayudar a conectar los datos y hacer el link justamente entre las certificaciones y los datos propios de la taxonomía. Eso es un link muy importante. Cojo el guante y te puedo asegurar que ya estamos trabajando en eso y creo que es uno de nuestros papeles más importantes por hacer. Nuestro trabajo es facilitar las cosas y en este caso, cuando más marcos aparecen en el mercado, deberíamos tener la responsabilidad de alguna manera para homogeneizar o por lo menos quitar confusión o aclarar ciertas cosas, ¿no? De tal forma que hay relación entre un sello y un marco, etcétera, etcétera, que ayuda al mercado, ¿no? Bueno, no te voy a coger más tiempo, te puedes quedar hasta el tiempo que tú consideras. Si tienes que salir, de cualquier forma ya te doy las gracias por haber estado con nosotros. Es muy interesante ver que los fondos que realmente trabajan desde vosotros, escala urbanismo, estáis realmente con una estrategia muy alineada con este tipo de elementos de la sostenibilidad. Así que muchas gracias por compartir y seguro que contaremos con vosotros para próximos eventos. Muchas gracias y disculpa por irme. Es verdad que taxonomía y vuelo no es muy compatible, pero muchas gracias, un buen día. Gracias. Pero te vas en bicicleta, ¿no, Víctor? ¿No? Exactamente. Sí. Leire, aterrizamos un poco más sobre lo que estamos hablando antes y lo que preguntaba a Víctor, el tema de los datos, ¿no? La taxonomía sabemos que ha empezado con la mitigación, adaptación, definiendo criterios, contribución sustancial muy en detalle, 4 más solo do not significant harm. Ahora la economía circular entra con contribución sustancial, con datos o cálculos mucho más precisos, más en profundidad. Vendrá posteriormente lo que ecosistemas y los otros objetivos. Nos falta, de alguna manera, los aspectos sociales, que siempre sabemos que la Comisión ha iniciado un grupo de trabajo para definir esos aspectos. Lo han paralizado, lo han puesto en el congelador porque han visto que es muy difícil. Si lo vinculas todo con lo que es los informes de ESG, el aspecto social y también dentro de los sellos clásicos, son un punto débil, es un talón de Aquiles de alguna manera. ¿Tú crees que deberíamos hacer un esfuerzo más? Faltan ahí una parte de la sostenibilidad que es importante, porque decir que una actividad es sostenible a través de la taxonomía, otra vez nos miramos exclusivamente a la parte ambiental, ¿no? Yo creo que ahí hay un debate por hacer y los próximos igual 5 o 10 años va a ser un ejercicio difícil. ¿Qué piensas sobre eso? Totalmente. Es cierto, y de hecho salió publicado en el Economist, creo que hace 1 año y pico, o 1 año, quizás no llega a 1 año, pero es que los años pasan como meses, pero donde precisamente mencionaban esto, ¿no? O sea, mencionaban la importancia de enfocarse en los aspectos medioambientales por la ausencia de herramientas para medir
y cuantificar la parte social. Nosotros, por nuestra parte, lo que tratamos de hacer es siempre tratar de primero, objetivizar ese asesoramiento. Nosotros sí analizamos la parte social y sobre todo vincularla a aspectos físicos. Entonces, parámetros que creo que están faltando a día de hoy, pero es que no se puede considerar que esté terminada la taxonomía. Entonces, hablar de lo que le falta es como, yo creo que es interesante para debatir, guiar y bueno, porque existen foros y precisamente yo creo que es interesante, pero que no se trata, no es un juicio a lo que ya se ha avanzado, ¿no? Sino todo lo contrario, una aportación constructiva a lo que podría convertirse, ¿no? Entonces, los parámetros, por ejemplo, que nosotros analizamos y que creo que son muy importantes son, por un lado, nosotros decimos, un activo es sostenible si está en un entorno sostenible. Es decir, si puedo acceder a él mediante transporte público, en bicicleta o andando, por ejemplo. Y esto hay formas objetivas de medir con el Transit Score, el Walk Score, el Bike Score, de medir el grado de conectividad del activo. Y esto es una parte súper importante porque al final un inmueble también es cómo se accede a él, ¿no? O sea, al final el parque inmobiliario es responsable en Europa del 40% de las emisiones, pero es que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones. Entonces, ¿qué ocurre entre el edificio y la ciudad? Pues la movilidad y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la conectividad es vital. Y luego podríamos hablar también y debemos hablar de bienestar, yo creo, ¿no? O sea, al final, la ciudad de los 15 minutos es una ciudad con mezcla de usos, en la cual puedes realizar las tareas diarias sin demasiado desplazamiento, no solo por un tema de huella de carbono, sino por un tema también de bienestar social, de integración del tejido económico, es decir, de integración también social, es decir, distintos... la calle tiene vida cuando hay distintos usos, distintos grupos sociales que la ocupan, es decir, esa es la definición, ¿no? Entonces, incluso si lo lleváramos a términos económicos, que creo que no importa, porque al final salen los números, al final un activo que está en una calle muy transitada, ya sea por turistas, por niños, por estudiantes, por trabajadores, por jubilados, al final es una calle que tiene vida, ¿no? y que tiene negocio y que por lo tanto aumenta el hecho, la vida en la calle aumenta el valor de los activos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que intentamos hacer nosotros es coger herramientas para medir esa vida en la calle de otros sectores, como puede ser del retail, que lo tiene súper medido para los centros comerciales, el famoso fútbol, y traerlos a la ciudad para decir, oye, ¿está funcionando la ciudad? Porque es un buen termómetro saber si hay gente en la calle todos los días de la semana, todos los días del año y a qué horas, ¿no? Para entender su funcionamiento. Y luego podríamos hablar de parámetros, pues bueno, pues como la integración de las zonas verdes en la ciudad, porque no solo tienen que ver con criterios ambientales y de biodiversidad, tienen que ver con el bienestar de las personas, con la posibilidad de esparcimiento, del contacto con la naturaleza, que sabemos que es extremadamente beneficioso, o sea que hay las islas de calor, la gestión de las inundaciones, o sea que al final tienen un rol, es decir, que la integración y el diseño urbano tiene también una relevancia muy importante en la sostenibilidad, más allá de la propia construcción, ¿no? Entonces, yo creo que estos parámetros deberían integrarse en la taxonomía y estoy segura de que lo van a hacer. Y quizá el tercer punto, hemos hablado de conectividad, hemos hablado de ciudad sostenible, bueno, o sea, 3 pinceladas, pero quizá el tercer punto que también se puede, digamos, medir es la adaptación no solo de los edificios, sino también del entorno urbano para la integración de personas con pues a lo mejor movilidad reducida, visión reducida o audición reducida, porque al final también yo creo que hay que partir de la base de que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener o movilidad reducida y por una razón o por otra, ¿no? Todos o cualquiera de nuestro entorno inmediato. Entonces, de nuevo, aunque solo sea por criterios absolutamente egoístas, que entiendo que debemos tener otras aspiraciones, pero que incluso aunque solo fuera pensando en uno mismo,
es más sostenible pensar, digamos, en el conjunto, no solo en una franja de edad, en un momento de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco esos 3 puntos son los que tratamos nosotros de medir, porque es posible hacerlo con herramientas muy claras, ¿no? Pues como decíamos, con los índices de conectividad, con pues las certificaciones tipo ICE para la adaptación de los activos a las personas que tienen cualquier reto físico y de nuevo con las ciudades de los 15 minutos, que es posible también parametrizar y objetivizar este asesoramiento, ¿no? Entonces, estos serían los 3 puntos que incorporaríamos, que esperamos ver incorporados en la taxonomía en los próximos meses. Sí, bueno, me ha gustado que lo has llevado al campo urbano, el tema del aspecto social, porque yo creo que ahí efectivamente tendrá más impacto o tendrá más efecto cuando realmente lo trabajas. Creo que parte del debate tiene que ir a abrir la medición, de alguna manera, no solo a lo que es lo cuantitativo, medible, pero hacia algo más bien cualitativo, que no es fácil. Que sé que después, bueno, nuestra sociedad o nuestra manera de trabajar es todo lo que es solo cualitativo y no tiene una cifra perfecta y clara, blanco y negro, ¿no? Detrás de este indicador, lo ponemos en duda, ¿no? Nosotros internamente, desde hace 2 años, trabajamos con un marco de varias urgencias que se tiene que trabajar, y una de las urgencias, o por lo menos el objetivo de trabajar con las urgencias, es crear una sociedad resiliente, ¿no? Una sociedad en la cual la persona tiene una capacidad de adaptación, porque al final no solo es adaptar edificios hacia el futuro, las personas se tienen que adaptar, ¿no? ¿Cómo meter eso en los debates sociales? Yo creo que es un gran reto y que deberíamos de ampliar también el debate hacia sociólogos, geógrafos, etcétera, etcétera, para tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Una última pregunta. Sí. Pero yo sí que te diría, en respuesta a lo que acabas de mencionar, que yo sí que creo que lo que no se mide no se puede corregir, es que te diría, y a veces la medición es injusta, es parcial, es incompleta, pero la realidad es que es un acercamiento. Entonces, tengamos ese debate. O sea, yo creo que no hay que tener miedo de decir, es un primer paso, ¿no? Es que poco a poco, pero por lo menos intentemos medir, ya sea aspectos sociales, ya sea aspectos de valor a medio plazo, pero metámoslo en la ecuación, porque si no, se quedan en declaraciones de intenciones que es que llevado a cualquier ámbito sí que creo que se puede medir, ¿no? No para decir, o sea, que luego hay que ver cuáles son las consecuencias de esa medición, pero yo creo que en ese sentido la taxonomía también es hábil, primero reporta, queremos ver benchmarking, a ver cuál es el debate, o sea, que no es obligatorio, sino simplemente un ejercicio de transparencia, y luego ya entrará la obligatoriedad de cumplir con un estándar u otro. Yo creo que es una aproximación que me parece inteligente, pero sí que creo que se debería poder o intentar medir todo. Totalmente. Nosotros también siempre lo decimos, lo que no se puede medir difícilmente se puede mejorar. El gran debate es cómo se miden las cosas. Tiene que ser siempre a través de cifras, o se puede medir a través de encuestas, o se puede medir a través de otras maneras que son más soft, más blando, más discutible quizás, pero bueno, tenemos que, yo creo que, hacer allí un ejercicio. Y os voy a invitar para ese debate en los próximos meses, así que no te preocupes, tú te vas a liderar. Ya sabes que debatir, otra cosa, pero debatir. Sí, sí. Una última pregunta, y si puede ser una respuesta concisa y bueno, simplemente para tocar un tema que sabemos que en todos los debates sobre la taxonomía surge, y todo el mundo siempre lo hemos visto con muchas entidades que aparece en el debate, y se trata de un marco más, ¿sabes? La taxonomía, otra cosa, ¿no? Nos piden más, otra vez, ¿no? Desde hace 30 años la sostenibilidad se define a través de los sellos voluntarios, ¿no? Los LEED, BREEAM, Verde, DGNB, HQE, por los 45 o 50 que hay en el mundo, me da igual cuál. Dentro del marco europeo, desde 2018 tenemos el Levels, que pretendía definir o define de alguna manera lo que es la sostenibilidad de edificación, pero son 6 objetivos. Por ejemplo, ahí la biodiversidad no está metido dentro del Levels.
Y ahora tenemos otro marco, lo que es la taxonomía, que también está diciendo, para tener una actividad sostenible, literalmente con esas palabras, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, ¿todo esto está creando más confusión o deberíamos de hacer un ejercicio en lo cual, por fin, Levels y la taxonomía, que probablemente también se van a acercar mucho más uno al otro en los próximos años, que casi el 90% están totalmente alineados y difieren un poquito en un 20% de sus indicadores, pero yo creo que ahí Europa va a trabajar en alinearlo. Deberíamos pensar en que los grandes marcos o sellos, certificaciones ambientales deberían de decir, uy, por fin tenemos un marco más definido, vamos a acoplarlos, vamos a adaptarnos un poco, de tal forma que, aunque ni la taxonomía ni Levels es completo, podemos complementar con todo esto, ¿no? ¿Creamos confusión o es una mejora en ese momento? A ver, yo considero que, siendo súper clara, ¿no? Considero que efectivamente en el momento en el que nace una herramienta y es además obligado para determinadas empresas, que son las grandes, reportar la elegibilidad o el alineamiento, no sé si confusión, pero desde luego un trabajo sí que se está generando, ¿no? O sea, pero la pregunta es cuál es el valor de este trabajo y cuál es la necesidad del mismo. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario. Creo que durante años efectivamente nos hemos apalancado de los sellos, pero el hecho de conectar, digamos, como decíamos, la estrategia de compañía con la estrategia a nivel de activo es importante y que haya consistencia en la forma de medir, creo que también es fundamental. Entonces, confusión yo creo que no, creo que al revés se propone un marco consistente, hay menos ambigüedades, por supuesto que es compatible con los sellos que llevan años con los que llevamos años trabajando, pero probablemente en el tiempo pues habrá que ver, dominará, entiendo, que la taxonomía. Vamos, nadie me lo ha dicho y nuestro negocio, ya os digo, hacemos por supuesto muchísimos sellos y muchísima consultoría de este tipo, pero entiendo que si se está regulando y los parámetros que incluyen son holísticos, pues estos sellos de carácter voluntario tendrán que reinventarse para encontrar la complementariedad con el marco legal que va a estar en vigor. Eso es, vamos, lo que yo vaticino, pero creo que no es algo nuevo porque los sellos están, digamos, continuamente reinventando, o sea, no reinventando, sino pues redefiniendo los estándares, es decir, que lo que era very good hace un año o hace unos años, el mismo activo, pues si no se ha hecho ninguna inversión, se degrada, con los certificados de eficiencia energética lo mismo, es decir, que yo creo que es parte de nuestro trabajo y de nuestra disciplina la redefinición de los estándares y seguramente de los ámbitos de aplicación y en el caso de los sellos, pues de sus nichos, ¿no? En este caso, yo creo que han jugado un papel muy importante y que seguramente se encuentre ese equilibrio con la taxonomía. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Leire, por compartir ese tiempo con nosotros y el conocimiento que ya habéis ido acumulando dentro de CBRE. Hay mucho trabajo por hacer en los próximos años, así que seguro que vamos a seguir en contacto y puedo contar con vosotros, tal y cual como los otros ponentes de la semana pasada y los que vienen en las próximas semanas y meses. Yo creo que vale la pena crear un pequeño grupo de gente con expertise en España para poder debatir, avanzar, trasladar lo que viene de Europa hacia nuestro contexto, llevarlo al mercado, entender el mercado, escucharlo bien y volver a conectar con lo que es Europa, ¿no? Para dar un input. Gracias. Y nos vemos el próximo. Esa sesión os voy a volver a compartir lo que es mi pantalla y vamos a volver a hacer una pequeña presentación, más bien GBC España dentro de lo que es todo ese tema de la taxonomía. Me quedan 7 minutos, yo creo que es suficiente para compartir un poco la labor que hace GBC como interlocutor con la Unión Europea, con la Comisión, afinando el marco de la taxonomía y el compromiso que tenemos con nuestro mercado aquí en España de actualizar
el portal de la taxonomía que hemos creado hace un año. Este es algo que ya mostrábamos la semana pasada, entonces este es el marco que viene desde el 2020, el nuevo reglamento, el CSRD y el SFRD que ya existe desde hace años, en lo cual la taxonomía se ha convertido un poco en el ordenar las misiones, ¿no? Desde que Europa en 2000 presentó una entidad que Julia pasada lo explicó con claridad, entidades sin lucro, de cómo estamos el mercado con todo lo que sería el mercado precisamente de la inversión, lo que son los fondos, lo que sería la promotora, las entidades financieras, con todo lo que es la nueva regulación de la taxonomía en Europa. Entonces hicimos un estudio y nosotros no solo es desde el mundo de Europa hacia hacer un estudio, sino cuando tienes conclusiones tenemos la capacidad directa de una comunicación directa con Europa y lo seguimos haciendo ahora también con lo que sería un estudio de economía circular, por ejemplo. A raíz de ese estudio, cuando vimos realmente con los 70 edificios, cuando vimos esa realidad que había una dificultad de entender y de recopilar datos, porque una de las conclusiones de ese estudio era principalmente que no había datos para mostrar que se cumplía o que se estaba alineado con la taxonomía, pensábamos que estaría bien facilitar un entorno, una plataforma, una nube, de alguna manera, un software dentro de lo que es una página web de GBC España, donde la cual cualquier entidad puede empezar a introducir sus datos de los edificios, sus activos, para ver si cumplen o no cumplen, o que están alineados o no con la taxonomía, para crear simplemente un entorno de recopilación de datos, porque en el estudio que hicimos este era el mayor problema, ¿no? No voy a explicar ese portal porque ese es el trabajo o lo que va a hacer Julia dentro de 2 semanas. El final de la 4ª sesión vamos a dar un paseo práctico en ese portal para ver cómo funciona y cómo se puede utilizar. Pero sí que es importante que ese portal de alguna manera tenga una doble utilidad. Por un lado, para los técnicos, los que se dedican a medir realmente la sostenibilidad del mercado, tenemos ahí una formación adjunta a lo que sería la taxonomía y el uso en sí de la plataforma como instrumento de ordenar, ¿no? Y para las empresas puedes, por un lado, simplemente sacar informes, que es una autoevaluación, o puedes pedir un certificado, una verificación por terceros, ¿no? Entonces, es un doble valor adjunto a esa plataforma. Ahora bien, la formación es una cosa que por la página web de GBC se puede perfectamente encontrar toda la información. Este es un ejemplo de cómo salen los certificados, diciendo que cumples o que estás alineado y qué grado, ¿no? con la taxonomía. Pero lo más importante, lo que me gustaría insistir ahora un poco es, desde GBC España y desde CPA a nivel de Europa, ¿qué hacemos? ¿Qué es nuestro compromiso con el mercado aquí en España, ¿no? Por un lado, el soporte técnico, es decir, tener una plataforma que funciona con todos los indicadores, con todos los criterios, con los manuales, con la explicación, ¿no? Actualización de contenido es muy importante. Por ejemplo, este año estamos en un punto en el cual la economía circular va a ampliar un poco su approach, ¿no? La posibilidad de utilizarlo como una contribución sustancial, no solo como un DSNH. Podemos incluso hacer una adaptación en función de la demanda del mercado. En el pasado, hace un año, cuando empezamos con el portal, nos pidieron vincular la taxonomía directamente con los fondos Next Generation. Entonces, como este va por regiones en España, hemos tenido que adaptar un poco en cada región qué se pide. Entonces se alineaba lo que serían los cálculos de los fondos con los cálculos de la taxonomía y la verificación como entidad tercera, neutral, verificar lo que sería una evaluación, lo que es un cálculo técnico, ¿no? Por otro lado, CPA, por parte de lo que es Europa, seguimos haciendo ese trabajo directamente en la relación con Europa. Tenemos una relación directa con DG Growth, DG Environment, DG Energy. Tenemos una metodología uniforme. El primer estudio lo hicimos, yo creo que, si me recuerdo bien, en 7 países, 8 países. El segundo en economía circular yo creo que eran 6 países, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una uniformidad que para el mercado financiero es importante saber
que se calculen las cosas de la misma manera más allá de las fronteras administrativas de un país, ¿no? Y seguimos desarrollando en función de lo que la Comisión va sacando borradores de nuevos criterios por desarrollar, como si puede ser la economía circular, la biodiversidad, los aspectos sociales. Nosotros lo llevamos directamente al mercado, hacemos los testeos con proyectos piloto, en 4, 5, 6 meses tenemos unas conclusiones y lo subimos hacia lo que sería la Comisión. Este es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad por ser facilitador hacia el mercado. Lo último, lo que hicimos en 2023 es lo que he dicho, lo que sería desde la taxonomía con su nuevo desarrollo en economía circular. Hemos hecho otro estudio, lo mismo, la misma metodología para calcular en distintos países, y hemos vuelto a informar a lo que es la Comisión Europea, ¿no? Y sabemos que desde el borrador hacia lo que está ahora sobre la mesa hay ciertos ajustes que se han hecho. Está claro, una de las conclusiones es que ningún edificio en ese momento en Europa es capaz de cumplir con la contribución sustancial de la economía circular. Y por último, y simplemente un poco a raíz también de lo que hemos debatido antes, intentamos desde GBC tener una coherencia. Está claro que nosotros solo podemos manejar en este caso dos sellos, que es verde y DGNB, que son los sellos que podemos entrar en las tripas y actualizarlo, pero es nuestra obligación que estén alineados con labels y que estén alineados con la taxonomía, de tal forma que alguien que hace una certificación con un sello, que no tiene que hacer doble cálculo hacia otros marcos. Y además, yo creo que la mirada hacia arriba, hacia la escala global, lo que sería Naciones Unidas, hemos hecho un ejercicio entre esos dos sellos de demostrar cuando haces una certificación cómo estás aportando valor a ciertos ODS, ¿no? Ciertos objetivos de desarrollo sostenible, que yo creo que son tanto hacia arriba, un poco más, quizás no tan concreto, no tan tangible, tan medible, pero hacia abajo lo que sería levels y taxonomía tremendamente preciso con sus cálculos y sus indicadores. Este es nuestro trabajo, nuestra obligación de tener esa coherencia y seguimos trabajando para que haya más claridad en el mercado y que no hay confusión y que podemos avanzar y acelerar lo que sería esa transformación. Pues así es verdad, voy a volver a compartir porque yo creo que me faltaba una diapositiva, perdón, que indicaba los próximos 2 sesiones. En vez de un jueves, las próximas 2 son un viernes, el viernes 2 y el viernes 9 de junio. La implementación en el mercado lo hablaremos con Metrobacesa y con la tasadora Gesvalt. Y después, el día 9, aterrizaremos con los cálculos de los indicadores con 2 entidades que se dedican a lo que sería el asesoramiento técnico, certificación. Por un lado está House de Barcelona y lo que está CERE Consulting, que están en Tarragona y Barcelona también. Pues no, me he excedido 2 minutos de tiempo, lo siento. Espero volver a ver el mismo público y el gran grupo que está teniendo ese ciclo de taxonomía la semana que viene, el día 2, viernes, a las 9:30 de la mañana, y así vamos avanzando y aterrizando lo que sería la taxonomía en nuestro sector. Muchas gracias otra vez, Leire y Víctor, que ha salido, y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Muchas gracias.